poner a las personas en esa posición. Bueno, yo les comparto lo que un poco pensé con estas frases cuando las puse, ¿no? Cuando las elegí. ¿Qué me disparó? Digamos, en principio las dos primeras, digamos, tienen que ver también, si uno las sitúa en el tiempo, tienen que ver con una época en donde se fabricaba de manera manual y se producían bienes tangibles, ¿no? O sea, nos estamos refiriendo más a un contexto industrial que a un contexto de servicios. Y en aquel momento, y en este momento también, todavía se sigue oyendo, que la gente no debía hablar mucho y debía trabajar más. Entonces, cuando la gente hablaba, a la gente se la callaba. Porque el problema es que la gente habla mucho, y entonces si habla mucho, trabaja poco. Entonces, en aquel momento no se tenía dimensión de lo que es una conversación. Recordemos, hay tres concepciones del ser humano que a mí me interesa compartir con ustedes. ¿Y qué es? Uno, el ser humano es un ser social. El ser humano necesita de la interacción con las personas. Hay un micrófono que se está escuchando de fondo, perdón, un micrófono que por favor, a ver si lo apagan porque se escucha ruido. Gracias. Gracias. Sí. Gracias, muchas gracias. Entonces les decía que los seres humanos somos seres sociales. Paramos. Somos seres sociales porque nos constituimos en el otro. ¿Qué quiere decir constituir el otro? Que en realidad somos a partir del otro, porque existe el otro. Entonces somos seres sociales, somos seres emocionales, básicamente emocionales. ¿Saben qué porcentaje de las decisiones que tomamos se corresponden con la emocionalidad? El 85%. El 85% de nuestros comportamientos es emocional. Solamente el 15% es racional. A pesar de que después, obviamente, digamos, con decisiones emocionales tratamos de justificarlas racionalmente. Pero detrás siempre hay una decisión emocional. Y la otra dimensión o la otra conceptualización del ser humano es que somos seres lingüísticos. Seres lingüísticos quiere decir que nos constituimos en el lenguaje. En el tren antes era doble. Carlos. Porque generalmente si mirás para atrás, te mareás. Carlos. Sí, yo no puedo ir así, muy pocas veces. Tengo el estómago lleno, ¿no? Por favor, apaguen los micrófonos, pónganlos en mute. Carlos. Ahí, bueno. Perdón, entonces les decía que somos seres lingüísticos que nos constituimos en el lenguaje. Y aquí, cuando uno habla de lenguaje, generalmente uno piensa que el lenguaje es el lenguaje verbal, es lo que uno habla. Pero en realidad, también, digamos, ese lenguaje es el menos importante. El más importante es el lenguaje no verbal. Es el constituido por los gestos, el constituido por los tonos de voz, por el volumen de voz, ¿no es cierto? Todo lo gestual, todo lo corporal, por la emocionalidad. Aguarden un instante, a ver. Pero le voy a mandar. Como un animalito, como una... Ahí está. Listo. Bueno, entonces, la otra era, hay que dejar de conversar y ponerse a trabajar. Es de la misma línea que la primera, ¿no? O sea, en este caso no se tiene la conceptualización de que la conversación es sumamente importante para la constitución de las personas y que para las personas puedan lograr sus objetivos.
Es a partir de allí que la conversación, la interacción, no sé si ustedes recuerdan, siempre pongo el mismo ejemplo, pero la película El Náufrago. La película El Náufrago es una película antigua, digo, hace unos cuantos años, de la década del 80, del 90, creo, en donde el personaje estaba en una isla totalmente solitario y tenía que sobrevivir. Y empieza a hablar con una pelota, personificando o personalizando una pelota. Bueno, eso tiene que ver justamente con nuestra característica de ser social. Necesitamos establecer contacto, comunicación, conversación con otros para poder constituirnos, ¿no?, como seres humanos. Bien. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Sí? Bueno, estimo que sí. Bueno, aquí entonces, en esta lámina lo que vemos, en este diálogo, como ustedes han dicho en la conversación, en este diálogo entre esta mamá y este hijo, donde se dicen que se aman, que se quieren, cuando hablamos de conversación, ustedes también dijeron, es una interacción. Exactamente, la conversación es una acción, es una relación y es una interacción. ¿Por qué es una interacción? Porque requiere de una persona que habla y otra persona que escucha. Y luego, al revés, una persona que habla y la otra persona que escucha. O sea que la conversación es una danza, si uno quiere utilizar una metáfora, una danza entre dos personas. Cuando dos personas bailan, no sé a cuántos de ustedes les gustará bailar, pero la danza, el baile, es una conversación. Ambos están hablando y están en lo que vamos a ver un poquito más adelante, que es una de las competencias, que es la sintonía. Cuando uno baila bien con la otra persona, los cuerpos se comunican, la emocionalidad se comunica, estamos sonrientes, nos reímos, lo que fuera. Tenemos una gestualidad a pleno. La sintonía implica la confianza, implica la empatía con el otro. Cuando nos llevamos bien en esta danza, entonces la pasamos realmente bien, ¿no? Cuando uno baila con alguien con quien se entiende. Cuando en la frase hablando se entiende la gente, yo el pensamiento que hacía en estos días era que ese hablar se entiende la gente no solamente se entiende hablando, ¿no? O porque hay muchas personas que piensan de que el hablar simplemente implica el lenguaje verbal. Hablando se entiende la gente, hablando y escuchando se entiende la gente. Porque entonces, si no, acá aparece el otro componente sumamente importante, que es la escucha. Si una persona habla y la otra persona escucha, por eso yo les propuse una conversación. Yo no deseo de que yo esté como hablante y haya una escucha, un pasivo escuchando y recibiendo, sino que en una conversación ambos son activos. La escucha también es activa. La escucha también es una acción. La escucha requiere de una percepción, que ahora vamos a ver en la lámina siguiente, de una percepción y de una interpretación y de una respuesta. Entonces, cuando dice hablando se entiende la gente, es hablando o conversando, tendría que decir, conversando se entiende la gente, ¿no? Y además, en ese hablando, obviamente, considerando todo el espectro que ya les he dicho, ¿no? El hablar verbal y el hablar no verbal. El cuerpo habla, las emociones hablan. Entonces, en este slide, yo refiero a dos dimensiones. Hay una dimensión operacional, que es el contenido, o sea, lo que se habla, lo que se dice, eso es lo verbal. Y después está la dimensión relacional, que tiene que ver con la corporalidad y que tiene que ver con la emocionalidad, con los tonos de voz y el volumen de voz. A eso nos referimos con lo no verbal, que como ya les dije, representa el 93% de la comunicación. Bien, vamos a pasar a la siguiente.
en este está lo que yo les decía. Digamos, empezamos a hablar, digamos, hace bastantes años atrás, se interpretaba la comunicación de una manera muy sencilla, ¿no? Donde había una persona que hablaba, la otra que escuchaba, donde podía llegar a haber ruido en la comunicación, entonces el que escuchaba podía no interpretar exactamente lo que el otro dijo, pero en realidad se tenía, digamos, como concepto de que la persona que hablaba, lo que decía esta persona es lo que finalmente escuchaba e interpretaba esta persona. Bueno, tengo una mala noticia para ustedes, seguramente lo sabrán, o se habrán dado cuenta por la vida diaria, de que muchas veces lo que una persona dice, la otra persona entiende cosas totalmente diferentes. O no entiende lo mismo que esa persona, que lo que dijo esa persona. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué? Porque a veces lo que nosotros decimos, el otro entiende algo diferente. Les hago la pregunta a ustedes. Creo que en parte es porque cada uno filtramos la información de acuerdo a nuestras experiencias o expectativas o ideas, no sé, personales. Ajá. Sí. ¿Alguien más se le ocurre algo? A ver. De igual manera, siento que siempre nosotros tratamos de interpretarlo mediante una preconcepción, ¿no? Nosotros ya tenemos una forma de ver las cosas y tratamos de darle esa misma forma a los estímulos que nos vienen del exterior, ¿no? Por ejemplo, si es una comunicación, ¿no? Tratar de interpretarlo en función a nuestras experiencias, como mencionaba también la compañera, ¿no? Bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes, con lo que han acabado de mencionar. Efectivamente, digamos, cuando antes, como yo mencionaba, la comunicación parecía, digamos, de alguna manera sencilla, el acto de comunicación es un acto complejo, ¿no? Cuando me propuse hacer este webinar, obviamente que acá, digamos, son 40 minutos, no vamos a agotar la complejidad del tema de la comunicación. Porque tal vez no tomamos la suficiente conciencia. En el mundo de las organizaciones, yo he trabajado más de 20 años en organizaciones. Las temáticas comunes de problemáticas tenían que ver con la comunicación interna y externa también. Es un tema sumamente complejo. ¿Y por qué es complejo? Justamente porque entra el tema de las percepciones y de las interpretaciones, y ahí entramos en el mundo de cada uno. Porque las verdades no son universales. La verdad, cada uno mira a través de su propio anteojo, ¿no? Y todos tenemos anteojos diferentes y podemos ver cosas diferentes. Podemos observar y escuchar cosas diferentes. ¿Por qué? Bueno, justamente como ustedes lo han mencionado, hay algo que se llama modelos mentales, el modelo mental de cada uno. Ese modelo que está constituido por creencias, por experiencias, por educación, por cultura, etcétera, 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 y que está en alguna parte de nuestro cerebro, ubicada. Entonces, ese filtro que hace cuando recibe el decir del otro, digamos, se interpreta de una manera en donde esas palabras pueden tener otro significado, ¿no es cierto?, para el que está recibiendo, para el que está escuchando, y al mismo tiempo lo interpreta desde su propio vivir. Y aquí es donde, digamos, se establece la complejidad de la comunicación. Porque entonces, ¿de qué manera nos vamos a asegurar de que hemos entendido aquellos que nos quisieron decir? O el que dijo, ¿de qué manera yo me aseguro de que la otra persona comprendió el mensaje que yo quise transmitir? Por eso yo elegí aquí una frase que me pareció linda, que es:
La gente solo ve lo que está preparada para ver, ¿no? Ese es Ralph Emerson. Y en términos de la percepción, nosotros podemos decir que percibir es un estímulo cualquiera. Un estímulo puede ser, o sea, un comentario, una idea compartida por uno, por otro, un hecho determinado, etc. Un estímulo externo al cual inmediatamente le viene una asignación de sentido. Y esa asignación de sentido es una asignación de sentido personal, particular, singular, individual, ¿no? Donde cada uno de nosotros tenemos creencias distintas. Bien, vamos a la próxima. La próxima entonces tiene que ver, dije, bueno, voy a compartir con ustedes cómo se logra una conversación efectiva, ¿no? Porque hasta ahora dijimos, bueno, ¿qué es una conversación? Nos pusimos de acuerdo, estamos de acuerdo en lo que es una conversación, pero ¿qué es una conversación? Si yo quiero lograr determinados objetivos, mantener una conversación con el otro que sea realmente beneficiosa para ambos. ¿De qué se trata? Entonces acá yo les comparto 5 competencias. ¿Se acuerdan que yo les dije que el arte de conversar es el desarrollar una serie de habilidades o competencias? Bueno, estas son las 5 competencias básicas que son necesarias que todos nosotros desarrollemos. Una es hablar con poder, y ahora vamos a ver de qué se trata. Otra es escuchar con profundidad. La siguiente es indagar con maestría, entrar en sintonía y conversar en forma constructiva. Y ahora vamos a ver qué es lo que quiere decir cada una de estas cosas. Acá voy a hacer lo más claro que pueda, digamos, porque y voy además destacar, o voy a concentrarme o focalizarme en las afirmaciones y en los juicios. No voy a seguir con las demás. Pero, ¿se acuerdan que les dije que los seres humanos somos seres lingüísticos? Quiere decir que nos constituimos en el lenguaje, tanto en el lenguaje verbal como en el no verbal. Pero aquí vamos a hablar del verbal. Y ese verbal tiene, nosotros dijimos que el lenguaje es acción. Bueno, estas acciones se llaman actos lingüísticos. Entonces, nosotros accionamos el lenguaje a través de actos lingüísticos. ¿Estos actos lingüísticos cuáles son? Afirmaciones, juicios, declaraciones, peticiones y ofertas. Esto es desde ontología del lenguaje. Ahora, yo simplemente para ser sencillo y para que tomemos todos conciencia, ¿qué es una afirmación y qué es un juicio? Entonces les pregunto a ustedes, para ustedes, ¿qué es una afirmación y qué es un juicio? ¿Qué dicen? Bueno, yo les comparto como para que todos tomemos conciencia sobre nosotros mismos y sobre el mundo y el entorno que tenemos. Porque estamos llenos de juicios. Llenos. Los juicios tienen que ver con la opinión. Digamos, los juicios tienen que ver con la mayoría de las cosas, las opiniones, los pensamientos, que son propios. Digamos, que no tienen ningún respaldo empírico, demostrable en su mayoría. Por ejemplo, yo puedo decir, no sé, Eugenio, por ejemplo, que lo tenemos ahí, es muy inteligente. Bueno, es mi percepción, es mi forma de ver a Eugenio. Pero eso no quiere decir que Eugenio lo sea. Para mí, lo es. Eso es un juicio. Entonces, en general, no en general, a ver, todo lo que es subjetivo, todo lo que son opiniones, todo lo que son juicios de valor,
seguramente lo que está respaldado en la experiencia. Por ejemplo, en general cometemos el error de, en función de nuestra experiencia, decir, por ejemplo, hemos tenido experiencias malas con las personas y decimos, no, es que todas las personas son malísimas. No, todas las personas no son malísimas. Ahí se cae en otro error, que es otro juicio, que es el de la generalización. A partir de nuestra propia experiencia, generalizamos y cometemos un error metodológico. Porque en realidad parte de nuestra experiencia, y no quiere decir que siempre va a ser así, porque las cosas cambian, el mundo cambia constantemente, ¿no? Miremos lo que pasó con la pandemia, digamos, continuamente está cambiando. Entonces, el juicio es esto, estamos plagados de juicios, los medios emiten juicios permanentemente, sin ningún respaldo, se dicen cosas que finalmente están enmascaradas como afirmaciones. Y Lo que pasa es que perdón, lo que pasa es que el juicio tiene una carga moral en el fondo. Es como categórico, ¿no? Claro. Está bien, pues sí, Sí, puede tener una carga sí, porque moral. ahí en el fondo en el juicio es como un veredicto, que uno dice, es tal cosa. Es claro, digamos, claro, exacto. Digamos, sí, porque también está basado, digamos, en el sistema de pensamientos, de creencias propio, ¿no es cierto? Entonces, a ver, vamos a poner un ejemplo. Una persona, no sé, en un medio de una compañía, de una empresa, llega a las reuniones habitualmente tarde. Entonces, finalmente se concluye, o su jefe concluye, seguramente hoy va a llegar tarde porque tal persona es impuntual. Bueno, a ver, ahí hay una categorización y hay un juicio basado en una experiencia pasada, lo cual no quiere decir que esa persona hoy pueda llegar temprano, ¿no? Entonces, cuando se transmite la información al otro, se le dice, mirá que fulanito de tal es impuntual. En todo caso, en los casos que estuvo o que tuve reuniones con él, llegó tarde, lo cual no quiere decir que sea impuntual. Ser, ¿no? Ser. Claro, pero en este caso, ponte tú la afirmación, sería, ponte tú como, a ver, oye, Esteban siempre llega tarde. Ya, ok. No, y ponte tú, el sí. juicio, pero el juicio sería, sí, llega tarde porque es flojo. Esa es la diferencia. Claro. Ya. Es como la previa antes de. Okay. En realidad, exactamente, Eugenio, si vos decís, Esteban llega tarde, y vos tenés, digamos, mirá, hoy llegó 7:05, ayer llegó 7:00, llega tarde, Esteban llega tarde. Eso es una afirmación porque está demostrada. Es lo mismo que yo dijera, ayer hizo frío en la ciudad de Buenos Aires. Entonces yo te muestro el pronóstico del tiempo y dice la temperatura ayer fue de 3 grados. ¿Sí? Aún así, en el frío, digo, mirá, hizo frío también es un juicio. Porque puede ser que para mí sea frío y para vos no. Claro, quizás para un noruego es primavera. Primavera, por eso en realidad ahí la afirmación estaría, ayer hizo 3 grados. Claro. No, ayer hizo frío, porque el hizo frío implica un juicio de valor. ¿No? Entonces, estamos plagados. Esto es un poco para que todos tomemos conciencia, porque muchos juicios, muchas opiniones personales aparecen enmascaradas como afirmaciones. Y la afirmación necesita de comprobación, necesita de verificación, que el juicio no lo tiene. O sea, yo puedo emitir una opinión, pero no tengo respaldo, ¿no? Es mi opinión personal. Estamos plagados de opiniones. Y las opiniones lo que hacen es impactar, que esto es otro capítulo, pero impacta en nuestro sistema emocional. Pero eso es otro capítulo. Lo importante es que rescatemos que en el hablar están estos dos actos lingüísticos que son muy importantes y que actúan y que impactan tanto en la emocionalidad como en la corporalidad. Otra competencia es el escuchar. ¿A quiénes de nosotros, porque enseñar a hablar, nos enseñaron a hablar en el colegio, pero a quiénes de nosotros nos enseñaron a escuchar? ¿A quiénes de ustedes les enseñaron a escuchar? ¿A quiénes?
¿A quiénes? A nadie. ¿Eh? A nadie. A nadie. A nadie. A nadie nos han, porque inclusive, digamos, en la teoría tradicional de la comunicación, digamos, de hace unos cuantos años atrás, digamos, estaba esta figura de que lo importante era el hablar, ¿no? Y entonces, donde, justamente como planteé al comienzo, había un sujeto activo y un sujeto pasivo, que también se dio, y todavía se sigue dando seguramente en muchos establecimientos educacionales, que donde hay un activo y un pasivo, el activo que es el maestro y el pasivo que es el educando, ¿no? Y entonces, donde hay un reconocimiento del saber, y entonces uno está solamente como receptor y el otro como oyente, y el otro está como compartiendo su saber, ¿no? Bueno, esto ha cambiado y está cambiando mucho más rápidamente, en donde justamente la conversación se trata de un escuchar y un hablar en el sentido, siempre vamos a hablar en el hablar en el sentido general, del verbal y no verbal, y la escucha, en esta interacción permanente. Entonces, asignamos un significado a lo que oímos y vemos, esto ya lo hemos dicho, esto es percepción, y además, en este signo que yo puse acá, que a mí me encantó, ¿por qué? Porque este símbolo chino, que quiere decir escuchar, saben, o sea, los símbolos chinos son complejos, ¿no? Significan más que una cosa. Entonces, me encantó porque escuchar es escuchar con los oídos, escuchar con la vista, escuchar con el corazón y escuchar al 100%. Esto es con la atención al 100%. ¿No es genial? A mí me encanta, porque es justamente, sí, escuchamos con todos los sentidos, ¿no? Es cierto que muchos decimos, bueno, la naturaleza nos dio 2 oídos, ¿no? Y una sola boca, digamos, como que destacando que lo más importante es el escuchar. Pero se Pero hay escucha por los... hay toda una comunicación no verbal, Claro, que es la claro, corporal, que es un exactamente, complemento del, claro, exactamente, súper exactamente, importante. Eugenio, exactamente. Por eso se escucha con los oídos, se escucha con el corazón, porque escuchás la emocionalidad del otro, escuchás con los ojos, porque observás la emoción del otro y escuchás la corporalidad del otro, ¿no? Y después al 100% porque tenés que estar atento para poder escuchar, ¿no? En una era en donde estamos con el multitasking, ¿no? El tema de las multitareas, ¿no? Que tenemos que hacer varias cosas al mismo tiempo, o se supone que, digamos, justamente el poner foco en ahora estamos comiendo, ahora estoy conversando con vos, ahora estoy, ¿no? Dedicar ese 100% para tener una escucha activa. Luego, la otra competencia tiene que ver con la indagación. ¿Y qué queremos decir con la indagación? Cuando nosotros escuchamos, nosotros no estamos, a ver, como les dije, digamos, muchas veces entendemos cosas diferentes a lo que el otro nos quiso decir. Entonces es importante que indaguemos a partir de qué? A partir de preguntas. Vos lo que quisiste decir, el reparafraseo, ¿no? Vos lo que me quisiste decir, ¿es esto, esto, esto? Y entonces el otro nos dirá, no, 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 yo te quise decir esto. Ah, ok, vos me quisiste tal, ok. Entonces ahí verifico el contenido del discurso. Tiene que haber una etapa de verificación, ¿no? Porque la mayoría de Tiene las que ver con veces... la duda, ¿no? ¿Cómo? También tiene que ver con la duda, por eso no indagan, ¿no? Claro, tiene que ver con la duda, pero por eso, antes, gracias por traer el tema de la duda, porque muchas veces las personas cometemos el error de que ante un mensaje que ha sido recibido, tal vez tenemos dudas y no nos animamos a preguntar. Lo que vos me quisiste decir, ¿es esto? ¿No? O si no, nos quedamos con nuestra propia interpretación. Entonces, cuando después, digamos, ejecutamos esa interpretación, después nos damos cuenta que no es lo que el otro nos quiso decir, ¿no? Nuestro jefe nos pide algo
nosotros interpretamos X cosa, ejecutamos y después cuando vamos a entregar lo que nos pidió, dice, no, pero esto no es lo que te pedí. Bueno, ahí hubo también la cosa esta de no haber preguntado, lo que vos me estás pidiendo, ¿es esto, esto, esto? ¿Y vos lo querés así, así, así? Sí, correcto. Ah, bueno, perfecto. Entonces ahí ejecutás, ¿no? Porque si no, sí, es esta cosa de la percepción de la interpretación. En la interpretación está el oír más el interpretar. Perdón, el escuchar está el oír, lo que me dice el otro, y el interpretar lo que me dice el otro. O sea, el asignar el sentido. Y allí es donde por ahí estas dos personas no se encuentran en la conversación. El otro punto para tener una conversación efectiva es el sintonizar. Y el sintonizar con la otra persona tiene que ver con la empatía, tiene que ver con la confianza. Cuando nosotros tenemos confianza en el otro, digamos, hay una facilidad en la comunicación que tal vez en otros casos la confianza se construye, tenemos que construir, ¿no? Entonces, yo puse acá una pareja bailando porque justamente es el ejemplo que yo les traía cuando bailan, ¿no? Cuando ustedes bailan. Es el mejor ejemplo de entrar en sintonía con alguien, establecer un vínculo con el otro basado en la confianza y el entendimiento. No tiene que ver tanto con lo que se dice, sino cómo se dice. Cuando uno baila, no hay palabras de por medio. En el tema que voy a traerles simplemente para que ustedes lo puedan pensar, a veces uno dice, pero ese decir no tiene consistencia del cómo se dice. Hay una diferencia entre lo que se está diciendo y cómo se está diciendo. Cuando estamos refiriéndonos al cómo se está diciendo, nos estamos refiriendo al lenguaje no verbal y a la emocionalidad. Entonces, muchas veces cuando uno tiene una conversación, o tiene, por ejemplo, un proceso de entrevistas laborales, la persona puede darse cuenta de cuando alguien está diciendo algo y su cuerpo y su emocionalidad están diciendo otras cosas, ¿no? Bien, y finalmente el construir. Y el construir una conversación efectiva tiene que ver con el tomar conciencia de la actitud que se asume en las conversaciones. ¿Por qué? Porque yo puedo tener todas las competencias anteriores, pero tener una actitud de, por ejemplo, de intimidación con el otro, de manipulación con el otro, o sea, finalmente una conversación que no sea un ganar-ganar para ambas personas. Entonces, por eso yo rescato el tema de la actitud. La actitud tiene que ver con el respeto y tiene que ver con el aceptar la legitimidad de las opiniones del otro. El respetar que el otro puede tener, es un legítimo otro, y que tiene opiniones y creencias tal vez diferentes a la mía. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Eh? ¿Está todo claro? ¿Les gusta? Sí, no, Sí. es claro y los ejemplos son como bien aterrizados. Bien, sí. Bueno, me alegra. Bueno, vamos a la última lámina porque ya estamos casi terminando. Entonces, en resumen, como para que ustedes se lleven. Primero, digo, nuestras conversaciones construyen nuestro mundo. Cuanto más conversaciones nosotros tengamos, más oportunidades generamos. Estimados, y esto es así, digamos, las conversaciones pueden abrir o cerrar puertas, ¿no? Pueden abrir o cerrar puertas, pero si no lo intentamos, no generamos cambios. Esto, a mí se me pone un poco la carne de gallina, porque esta es mi experiencia. Cuando uno conversa, y empieza a conversar con la gente en los diferentes lugares, me gusta la comunicación,
Y entonces hablo, voy a los bares y voy hasta donde voy, qué sé yo, y hablo. Y siempre se están, después yo tomo conciencia, se generan, o uno queda con mejor ánimo, o si uno estaba medio desanimado, está un poquito más entusiasmado. O sea, siempre se generan cambios, es transformacional, se generan cambios a nivel emocional, se generan cambios, Sí. cambios de posibles cosas, de posibles acciones futuras. Bueno, por eso digo, nuestras conversaciones construyen un nuevo mundo, ¿no? O nuestro mundo. La comunicación, ¿cómo? También se construyen relaciones a largo plazo. Yo que vengo Claro. del área comercial, Claro, cuando tú tienes empiezas a negociar con un cliente y el cliente te dice no, es el claro. inicio de tu gestión comercial y, como tú dices, súper importante, no solamente las respuestas, las preguntas. Las preguntas y las Eh, respuestas, tal cual. Sí, Tal es súper cual. importante porque muchas veces tú vayas a ver un cliente, no sé si a ustedes les va a servir, chiquillo alguno, pero y cuando el cliente te dice que no, tú lo que tienes que hacer es buscar con las preguntas cuál es la objeción, y muchas veces la objeción no es la que tú crees, sino Tal que cual. al final te das cuenta que va por otro camino, pero eso en el fondo es como uno va escarbando, y eso hay que hacerlo Tal cual. siempre, hay que escarbar, hay que, como tú dices, conversar, y te vas armando un mapa de la persona que tienes delante, y le sacas la foto en buen español. Aquí estamos. Tal cual. Pero esa información te la tiene que dar tu interlocutor, pero tú tienes que ser inteligente Tal para cual. saber sacársela y no ser lingote o no ser muy, muy hinchapelotas, como se dice Tal vulgarmente. cual. ¿Sí? Tal cual. Tal cual. Por eso es, Eugenio, el tema planteamos el tema de la indagación como competencia. Digamos, el tema de la indagación no solamente es en la respuesta, sino el tema del preguntar, ¿no? El poder indagar, el preguntar para llegar al motivo real, a la razón real, al conocimiento del otro, etcétera, etcétera, ¿no? Al confirmar lo que nosotros estamos pensando o lo que nosotros estamos interpretando como demanda. Las conversaciones, digamos, y ustedes a esta altura ya se habrán dado cuenta, seguramente tenemos una diversidad de tareas que hacen cada uno de ustedes, pero las conversaciones se aplican efectivas a todo campo. Acá Eugenio trajo en el campo laboral, en ventas, o sea, todos los que estamos en contacto con clientes, el tema conversacional es fundamental, digamos, y después para la vida, como yo les dije, ¿no? Para la vida, digamos, para el bienestar, por eso en el título figura bienestar personal y organizacional. Luego, recordad que toda percepción es una construcción. ¿Y por qué decimos que percepción es construcción? Porque justamente la percepción depende de nuestras creencias, depende de nuestra cultura, depende de nuestra educación, ¿no es cierto? Depende de nuestra religión, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces la percepción es una construcción. Hacete cargo de tus opiniones, esto es, hacete cargo de tus juicios, ¿no? En ontología, en coaching ontológico decimos que los juicios hablan más de nosotros, o sea, del que los dice, de quien los recibe, ¿no? Eso creo que es bastante verdad. Recordar que el cuerpo también habla, ¿eh? Tener presente que las preguntas, esto es lo que vos decías, Eugenio, tener presente que las preguntas son tan importantes como las respuestas. Las conversaciones, lo que yo les decía, contagia emociones positivas. Tener una actitud constructiva en tus conversaciones, esto también es la actitud, ¿no? La actitud que se tome frente a una conversación tiene que ser una actitud de respeto y de respetar al otro en su legítimo otro, ¿no? Genera vínculos de mutua confianza, la conversación construye, la confianza también se construye, y ser asertivo en los pedidos y ofrecimientos. Con esto que quiero decir, hay un pequeño ofrecimientos. Porque además, digamos, como ustedes vieron en el slide, como actos lingüísticos también están los pedidos y ofrecimientos. Entonces, que no los digamos, eso da para un curso entero, pero el tema de ser asertivo es ser preciso. Cuando uno pide algo o cuando uno ofrece algo, ser lo más preciso
sí, lo más preciso, lo más conciso posible respecto de lo que se está pidiendo, ¿no? Para que el otro le quede claro cuál es la necesidad real. Bueno, finalmente, preguntas. Llegamos al final. Preguntas. ¿Hay preguntas? ¿Tenemos preguntas? Ya estamos en el tiempo. Yo te quería hacer una pregunta. Sí, Porque en el fondo, a ver, cuando hablamos del tema organizacional, también hablamos de los trabajos, donde uno se mueve, Sí. los campos, ¿no? sí. De repente la gerencia o las jefaturas se dan cuenta de que existe una mala comunicación de las cúpulas hacia los trabajadores, que no hay conversaciones, no fluye como debería fluir, porque muchas veces yo me he dado cuenta, y lo he visto en algunas, yo trabajo con alguna empresa, y cuando nosotros hacemos de repente, o sea, cosas más dinámicas, así, que se conozcan, nos damos cuenta que cuando tú les permites darse un lapso para conversar, para conocerse, después la productividad mejora, porque cuando Claro. están tan metidos en la rutina, tú no Claro. tienes idea quién está al lado. Y como tú dices, normalmente en los trabajos hay un tema de juicios. Y normalmente uno es muy bueno para establecer un juicio. Ah, esta es pesada, esta es aquí, esta... Pero no existe la comunicación. Como tú dices, un poco falta el indagar. Pero para eso siento que de repente las empresas tienen que hacerse el tiempo para que la gente se conozca, porque en horario de trabajo, si tú conversas mucho con un Claro. compañero de trabajo, te dicen, estás sacando a la vuelta, que no Claro. estés trabajando. Claro. Sí, pues, entonces existe, la empresa se dan cuenta que tienen que cambiar un poco eso y generar estos espacios. Claro. Sí. ¿Cuál sería la pregunta, Eugenio? Las empresas tienen contemplado generar espacios para que sus trabajadores hagan preguntas y tengan respuestas y se conozcan. Bueno, yo te respondo desde mi experiencia. Ok. Digamos, allí, digamos, porque las generalizaciones no podemos generalizar, digamos, todo depende de la cultura organizacional de cada, justamente de cada empresa o de cada organización y cuáles sean sus valores y creencias, ¿no? Que están en esta cultura. Digamos, porque vos fijate que la comunicación, cuando hablamos de la comunicación, un líder, digamos, o por lo menos lo que yo entiendo como un líder, tiene que ser muy hábil y tiene que tener muy desarrollada su capacidad comunicacional. O sea, La su inteligencia capacidad, emocional. su inteligencia emocional y su capacidad conversacional. Exactamente, y su inteligencia emocional, sí, digamos, pero tiene que tener muy desarrollado su habilidad comunicacional, digamos, porque justamente porque tiene que liderar un equipo, porque tiene que coachear un equipo, porque tiene que motivar un equipo, porque tiene que atender a su equipo. Entonces, tiene que hablar y escuchar, o sea, que tiene que conversar. Ahora, por supuesto, que digamos, tampoco me animo a generalizar, digamos, en términos de las organizaciones, porque me ha tocado a mí personalmente trabajar en grandes organizaciones en donde sí la conversación, bueno, a veces uno mismo tenía que decir, bueno, escuchá lo que yo tengo para decir, ¿no? Para que el jefe pusiera los oídos y pusiera la presencia y atención, la escucha, ¿no? Activa para entenderte. Sobre todo, por ejemplo, en los momentos de evolución de feedback, ¿no? De las evaluaciones de desempeño, por ejemplo. La evaluación de desempeño debería ser una conversación también. Pero bueno, para no hacerla muy larga, por ejemplo, mi última experiencia laboral fue una experiencia desde el punto de vista comunicacional no muy buena, pero allí es porque también la alta conducción no valoraba la conversación, sino valoraba el estilo unidireccional. Es decir, acá se hago lo que yo digo, ¿no? Y no lo que vos pienses. No me interesa lo que vos pensés. Entonces, por eso digo, perdón, pero vuelvo a reiterar, me gustaría, o sea, viendo la cultura, comprendiendo la cultura y viviendo la cultura de organización, te puedo llegar a decir si
digamos, estos esquemas se pueden dar o no. Algunas compañías lo que hacen, pero también es, digamos, hacen eventos para que la gente se relacione fuera, para que pueda conocerse un poco mejor. Son acciones, digamos, que se llevan adelante para poder involucrarse un poco más con el equipo, conocerse en una situación fuera del ambiente laboral. Pero de todas maneras, digo, las conversaciones articulan acciones. Entonces, tiene que ser una prioridad para mí de una organización, pero no todos la tienen, ¿eh? Perdón, me extendí un poquito. No sé si hay alguna otra pregunta. No. Eugenio, ¿respondí a la tuya? Sí, sí. ¿Sí? Sí, ahora yo creo que va a depender un poco también de cada país. ¿Ah? Porque Claro, de repente- claro. Sí, porque hay un tema, como tú dices, también hay un tema de fondo que es un tema cultural. Claro. Claro. Claro, es que cuando yo me refiero a cultura, obviamente la cultura organizacional está inmersa en una cultura local, ¿no es cierto? Claro, una sociedad. Y sabemos, claro, y sabemos que las organizaciones, empresas y demás son seres que se ven impactados por el entorno cultural, social, político, etc. O sea que no es una cosa aislada. Digamos, el tema de la comunicación, lo que yo te puedo decir, que el tema de la comunicación, en toda la experiencia que yo he tenido, es un tema que las compañías no logran resolver. Siempre es un problema o es una oportunidad para encarar, para focalizarse, en todas. Bueno, es que si No, también lo pensáis, si también lo pensáis en el fondo, lo que uno hace cuando está a cargo de una jefatura, estás administrando personalidades, o sea, estás administrando distintas formas de ser, distintas mochilas, y tienes que ser como súper ecuánime para equilibrar todo esto en una balanza, porque siempre hay uno que se te arranca, otro que no lo despega, y es difícil de repente administrar estas personalidades que son tan distintas. Claro. Ese es el tema. Al Claro. final eso uno administra las personalidades de las personas para lograr un objetivo grupal o una meta. ¿Cachai? Claro. Es cierto también, digamos, también, bueno, para justamente de alguna manera aunar los pensamientos, las personalidades, etcétera, que tenés un criterio, un denominador común, que son los valores organizacionales, ¿no? Claro. Y ahí está la intervención del área de reclutamiento y selección, que es justamente incorporar personas que coincidan con estos valores y esta forma de pensar y hacer, de sentir de la organización, ¿no? Eso facilita, esa adaptación a la cultura de la organización, facilita el tema el buen ambiente las laboral. acciones, de las acciones y de las conversaciones, ¿no? Bueno, muy bien. Y aquí llegamos. Llegué un poquito atrasado, 8:15, pido mil disculpas. No sé si alguien quiere agregar algo más. Por mi lado, ahí abro. Ok, estaba leyendo acá. Por mi lado, les quiero agradecer muchísimo. Muchas gracias. Gracias a ti. A todos. Espero hayan disfrutado, les haya gustado lo que compartimos en el día de hoy. Y bueno, nos vemos pronto en nombre de Ágata y en el mío propio, Esteban. Les deseamos que tengan una muy buena semana, muy buen fin de semana. Y bueno, cualquier cosa que necesiten, bueno, yo les voy a mandar la grabación y les voy a mandar la presentación. Se las voy a montar en formato PDF para que la tengan. Cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, estoy a disposición. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Muchísimas gracias, Chao, Esteban. chao. Hasta Muchas luego. gracias. Buenas Hasta luego. noches. Gracias, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Ujú.